analizar nos ayudaría a todos para comprender mejor. Y para eso, simplemente en cualquier momento activen su micrófono y hablen. No es cierto. Sí. Bien. Bueno, entonces teníamos 3 gases que se mezclan en un recipiente y los 3 ocupan el mismo volumen y tienen el mismo volumen. Y entonces, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian en que tienen diferentes presiones y que hay una presión total. Y sabemos por qué o de dónde viene la presión, qué físicamente, qué es lo que desarrolla, qué es lo que hace que se produzca una presión. Y vemos aquí las partículas de cada uno de los gases que están en movimiento y están colisionando y producen esa presión. Entonces tenemos las 3 presiones y esta es la ley de Dalton. Ahora, esto estábamos comentando, esto estábamos hablando en el marco de un tema que es la composición de la mezcla de gases. Bien. Y una mezcla de gases es, por ejemplo, lo que tenemos aquí en estos botellones. Donde tenemos varios gases aquí dentro de un recipiente. Entonces aquí, por ejemplo, hidrógeno, etano, eteno, aquí monóxido de carbono, etcétera. Es una mezcla de gases. Ahora, esa mezcla de gases, ¿cómo tenemos que explicarla? ¿Cómo tenemos que caracterizarla? Y es bastante común que una mezcla de gases se indique la composición de la mezcla de gases mediante porcentajes en volumen. Entonces aquí, por ejemplo, el gas natural. El gas natural está compuesto de metano, etano, propano, butano y otros más. Pero ¿en qué proporción? ¿Cuánto de metano, cuánto de etano, etcétera? Y al decir cuánto, me refiero a una cantidad relativa, o sea, cuánto con respecto al total. Ese total es el 100% cuando se expresa la composición en términos de porcentaje. Y esta manera de expresar, de indicar de qué está hecha una mezcla es bastante común. Es un porcentaje en volumen. Donde tenemos que el metano es 90,36% en volumen del gas natural. La fórmula química del metano es CH4. Entonces, en el gas natural, lo que fluye cuando abren la llave de 2 cocinas o cuando sacan el pozo de un pozo de gas, lo que sale de ahí eso es un gas natural y está compuesto por 90,36% de metano. Esto en promedio y en Bolivia. En otros yacimientos, depende del yacimiento, en otros lugares puede que esta composición varíe, pero aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, esta sería la composición del gas natural y
más o menos significaría, estos porcentajes en volumen, más o menos significaría de que tendríamos la siguiente representación. Si aquí tenemos un recipiente en azul, el total del volumen del recipiente sería el 100%. Entonces el total es igual al 100%. Ahora, el metano, que es el 90.36%, vamos a darle un color rojo, el 90.36% sería más o menos, no, sería solamente una parte de este recipiente y sería todo esto así, ¿no? Entonces toda esa parte sería el metano. Ahora el etano, que vamos a dibujar en verde, el etano es el 7%, entonces de todo este volumen, el 7%, más o menos digamos que sea así, esta partecita. Ya. Y así con todos los demás gases serían una parte del total. Entonces, con respecto al total, que es el 100%, el metano sería 90.36. Pero si ustedes se acuerdan de cómo son los gases, son partículas que están constantemente en movimiento. Entonces, no es posible de que el metano esté arrinconado en únicamente este volumen. No es posible que el etano, que es otro gas, esté arrinconado en esta porcioncita del recipiente, sino lo que sucede es que el etano se esparce por todo el volumen del recipiente, de manera de que el volumen del etano es igual al volumen del recipiente. Y luego el volumen del metano también es igual al volumen del recipiente. Los dos tienen el mismo volumen. Pero si los dos tienen el mismo volumen y el total nuevamente, el volumen total es igual al volumen del recipiente. Entonces ninguno se diferencia en el volumen. Todo es igual, porque no se olviden, el volumen de un gas es igual siempre, es igual al volumen del recipiente que lo contiene. Y todos estos gases están dentro de un recipiente y por lo tanto su volumen es completamente igual. Entonces no hay manera, no se puede calcular aquí un porcentaje en volumen. La única manera de que se pudiera calcular esto es o bien de que pudiéramos separar estos gases mediante una barrera, mediante una pared, de manera de que hacia un lado estuviese el metano, en esta otra porción estuviese el etano, y sumando todos estos volúmenes, recién haríamos de que el volumen total sería el volumen del recipiente, mientras que el volumen del etano o el volumen del metano no serían igual al volumen total, sino que es otro volumen, es solamente el volumen que estamos marcando aquí. Pero si es que todos ya están mezclados en un recipiente, entonces no hay manera de
poder hacer eso. No solamente eso, sino que además la condición tendría que ser de que para poder comparar estos volúmenes, si es que pudiésemos arrear, digamos, el metano hacia allá, el etano hacia la derecha, etcétera, una condición sería de que pudiésemos separar por una pared, pero además, para que no se mueva esa pared, tendría que tener la misma presión, tanto el metano como el etano, como todos los componentes, tendrían que tener la misma presión. Y recién podríamos calcular estos porcentajes en volumen, cosa que es imposible, eso nunca va a suceder. Sin embargo, la gente está muy acostumbrada a utilizar el porcentaje en volumen. Porque, por ejemplo, si es que dijéramos que vamos a comprar gas natural, por ejemplo, 1 millón, o digamos 5 millones, 5 millones de metros cúbicos de gas natural. En esos 5 millones de metros cúbicos, algunos gases son valiosos porque son combustibles. ¿Quiénes son combustibles? El metano, el etano, el propano. Son útiles como combustible, pero el dióxido de carbono no es un combustible. Entonces, pagar por el dióxido de carbono, por ejemplo, no tiene sentido, no tiene ningún valor. Ahora, si este porcentaje de dióxido de carbono fuera más alto, entonces ustedes como compradores dirían, sí, pero por este porcentaje nosotros no vamos a pagar, porque no me sirve de nada. Por este sí, este sí, este sí, pero por este otro no. Entonces, de estos 5 millones de metros cúbicos de gas natural, ¿qué partes son valiosos y qué partes no? Entonces, con este porcentaje en volumen podríamos calcular y decir fácilmente, por ejemplo, de que un cálculo bien sencillo y bien rápido que se hace es de que, por ejemplo, el volumen del metano es igual a 5, que son los 5 millones, multiplicado por 0,9036. Y eso es igual a 5 por 0.9036. Eso es igual a 4,518 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Fácil. Si el total es 100%, podemos decir también que el total es una unidad, es 1. Entonces, es simplemente ir 100 entre 100. Lo mismo que este porcentaje, 90.36 dividido entre 100, y esa es la fracción, esa es la parte. ¿Qué parte del total le correspondería al metano? Entonces, 90.36 dividido entre 100 es 0.9036. Multiplicamos por el volumen total, que son 5 millones, y entonces tendríamos 4,518, pero estoy viendo que aquí me faltaba poner millones. Entonces aquí anotaremos que sean millones de metros cúbicos. Bien. Entonces, no habían sido 5 millones de metros cúbicos de gas natural, o bueno, sí son 5 millones de metros cúbicos de gas natural, pero no son 5 millones de metros cúbicos de gas metano, sino que son únicamente 4,5 millones de metros cúbicos de gas metano. Entonces, estos porcentajes en volumen son bastante útiles y bastante prácticos para el cálculo de, por ejemplo, la compra, venta, la comercialización de gases.
pero físicamente no tienen mucho sentido. Entonces, ¿cómo expresar la composición de un gas de una forma que sí tiene sentido en química? Bien, y esa forma de expresar la composición es la fracción molar. La fracción molar es del total de moles, qué parte le corresponde a un componente de la mezcla. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuevamente esta mezcla de gases, entonces la fracción molar es igual al número de moléculas del gas A, que es uno de los componentes de la mezcla, dividido entre el número total de moléculas, NT. Aquí vamos a representar por Na y NT. Y contando los puntitos aquí, tendríamos 10 puntitos. Son 10 puntitos azules, me parece que corresponde, sí. 10 puntitos azules al gas A. Y el total de puntitos es de 30. Entonces 10 dividido entre 30 es un tercio. Entonces un tercio le corresponde al gas A. Ahora, en nuestro ejemplo podemos ver y contar esas partículas. En un gas real no lo podemos ver, no podemos ver esas partículas. Y tampoco trabajamos con moléculas porque las moléculas son demasiado pequeñas. En realidad trabajamos con número de moles. Entonces, aquí Na significa más bien número de moles de A dividido entre el número de moles totales. Y eso entonces saldría un tercio. Ahora, si es que la mezcla tiene 3 componentes, como en el ejemplo, entonces tenemos la fracción molar de A, la fracción molar de B y la fracción molar de C. Como los 3 conforman el total y no hay otros componentes más, entonces la suma de estas 3 fracciones tiene que dar 1. Porque la fracción es, la fracción es una parte del total y ese total es 1. A diferencia de lo que sucede en los porcentajes. En el cálculo de porcentajes, el total es 100. En el cálculo de fracciones, el total es 1. La gran utilidad de la fracción molar se puede ver en el cálculo de las presiones parciales. Porque la fracción molar es una proporción, es una relación entre el número de moles de un componente con respecto al total. O si ustedes quieren verlo, digamos, más objetivamente, es como el número de puntitos de un gas dividido entre el número total de puntitos. Y además, pero hay que recordar de que los choques de esos puntitos dan lugar, originan la presión. Entonces, del total que es la presión, que es el choque de todas las partículas de A, o sea, los choques de las partículas de A, originan la presión de A, mientras que el choque de todas las partículas originan la presión total. Ahora, ¿qué parte del total es la presión del gas A? O sea, o al revés, dicho al revés, con otras palabras, la presión parcial de A es una parte de la presión total. Pero, ¿qué parte? No, y esa qué parte depende del número de moléculas. Entonces, la presión parcial, la presión total y la fracción molar están relacionadas. Aquí vemos nosotros que la presión parcial de un gas dividido entre la presión total, o sea, qué parte del total
total que corresponde a un componente es igual a la fracción molar. Recordando que la fracción molar es Na dividido entre N total. No es que la fracción molar solamente aquí signifique eso, ¿no? Siempre significa, la fracción molar siempre significa el número de moles de A dividido entre el número de moles totales. Entonces, de la presión total, una parte es la presión de A. ¿Pero qué parte? Pues es igual a la fracción molar, porque de la misma manera la fracción molar es la parte de moles que son del gas A con respecto al número total de moles. Entonces, aquí, en primer lugar, se obtiene esa ecuación. Hay que anotar en el formulario, desde luego. Luego, una vez que se tiene... se me olvidó todo. Una vez que se tiene esa ecuación, se puede hacer, se puede operar matemáticamente, se puede despejar. Entonces, por ejemplo, aquí despejamos la presión parcial de A. Y para eso la presión total está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, de manera que ahora tenemos que la presión parcial del gas A es igual a la presión total multiplicada por la fracción molar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un gas, una mezcla de gases que podrían estar, por ejemplo, en este botellón, ¿no? Este botellón rojo, aquí hay una mezcla de gases. Y de ese botellón, nosotros conocemos la presión total. Pues vamos a la tienda y compramos un botellón de gas, vemos el manómetro, ¿se acuerdan el manómetro? Ahí está, el relojito. Con eso se mide la presión. Bueno, claro que se mide la presión manométrica. Eso hay que sumarle la presión barométrica y con eso tenemos la presión absoluta y esa es la presión total. Eso es todo lo absoluto que hay en ese recipiente. Bueno, entonces ya sabemos la presión total, pero no sabemos la presión parcial de cada gas. Entonces, si conocemos las fracciones molares de este gas, que son como la calidad, ¿cuál es la calidad de esta mezcla de gases? Entonces, aquí la fracción molar de A, ¿cuánto será? La fracción molar de B, ¿cuánto será? La fracción molar de C, ¿cuánto será? Entonces, esa calidad nos indica el vendedor. Nos dice, bueno, la fracción, bueno, nos podría decir, ¿no? No nos va a decir, con seguridad que no nos va a decir. Pero si es que nos dijera que la fracción molar de A, la fracción molar de B y la fracción molar de C son de tanto, tanto y tanto, podríamos calcular la presión parcial de cada gas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, les decía de que no nos va a indicar la fracción molar, porque la fracción molar es algo que solamente entendemos ustedes y yo. Ustedes porque acabo de explicárselos. Pero los comercializadores de gases no utilizan la fracción molar, no la entienden. Solamente entienden los porcentajes en volumen. Entonces, ¿qué relación hay entre la fracción molar y el porcentaje en volumen? Para que cuando nos digan que el porcentaje en volumen es tanto, nosotros podamos calcular la fracción molar
y con eso ya podemos calcular la presión parcial de cada gas. ¿Sería interesante o no sería interesante calcular la presión parcial de cada gas? Quizás en este momento no le ven ustedes todavía la utilidad, pero ya lo vamos a ver. Entonces, de lo que se trata ahora es de que el vendedor, el comercializador de gases, nos indica de que el porcentaje en volumen de un gas es tanto. En el caso del metano, en el ejemplo del gas natural, teníamos que el porcentaje de metano era igual a 90,36% en volumen. A partir de este dato calculamos la fracción molar, donde la fracción molar X es igual al porcentaje en volumen dividido entre 100. Así sencillo. Donde esta X significa la fracción molar. Claro que no es exactamente una X, en realidad es la letra griega, Xi. Claro, desde ahí viene la X, ¿no? Pero en sí es un símbolo griego, una letra griega. Entonces la fracción molar del metano es igual a 90,36 dividido entre 100. Y eso es igual a 0,9036. Entonces, si digamos la presión total de este recipiente, si la presión total es igual a 80 atmósferas, entonces la presión parcial de metano es igual a 80 multiplicado por 0,9036. Y eso sale 72,288. No escrito nada. 72. Tampoco. ¿Qué pasó? Ya. 72. Redondeando 29 atmósferas. Entonces, esa sería la presión parcial del gas metano. Ahora, ¿por qué es importante conocer la presión parcial de un gas? Porque cuando utilicemos la ecuación general de los gases, por ejemplo, P por V es igual a nRT, la ecuación general de los gases, pues el número de moles, N, es igual a la masa dividido entre el peso molar. Reemplazando esta ecuación en la ecuación general de los gases, obtenemos la siguiente ecuación. Bueno, obtenemos la siguiente ecuación despejando ya la masa. Entonces la masa es igual a la presión multiplicado por el volumen multiplicado por el peso molar
dividido entre R y T. Entonces, la ecuación general de los gases nos permite calcular a nosotros la masa de un gas. ¿Qué necesitamos conocer? Presión, volumen, peso molar y temperatura. Nos olviden temperatura en grados Kelvin. Pero ahora, ¿cuál presión? ¿Cuál volumen? ¿Cuál peso molar? Pues tiene que ser la presión, el volumen, el peso molar y la temperatura del gas que estemos queriendo calcular. Por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál temperatura va a ser? Va a ser la temperatura del metano, va a ser la temperatura del comerciante, va a ser la temperatura del motor del auto, las temperaturas del sol. No, ninguna de esas temperaturas. Tiene que ser la temperatura del metano, porque estamos calculando las propiedades del metano. Entonces, aquí, al momento de calcular la masa del metano, es igual a la presión del metano multiplicado por el volumen del metano multiplicado por el peso molar del metano dividido entre R, que es una constante, y para todos es igual, multiplicado por la temperatura del metano. Y si no conocemos la presión parcial del metano, porque esta de aquí es la presión parcial del metano. Si no conocemos esta presión parcial, entonces no podemos calcular la masa. Los gramos o los kilos de ese componente, de ese gas. Entonces necesitamos conocer la presión parcial. Luego, el volumen. Necesitamos conocer el volumen de ese gas. Pero si es que ese gas está metido dentro de un recipiente, entonces automáticamente sabemos que el volumen de ese gas es igual al volumen del recipiente. Luego, el peso molar. En cuanto sabemos qué clase de gas es, o sea, qué compuesto químico, si es metano, etano, propano, butano, etc., fácilmente calculamos el peso molar. Entonces podemos reemplazar aquí. Y luego la temperatura. Bueno, la temperatura es igual para todos los que están dentro de este recipiente. Así que es igual directamente a la temperatura del recipiente. Así que esto también es fácil. Pero la presión parcial del gas metano, esa la tenemos que averiguar. Y para eso, entonces, necesitamos la fracción molar y la presión total. La presión total la podemos medir fácilmente con un aparato para medir la presión. Luego, la fracción molar, a partir de los porcentajes en volumen, podemos calcular fácilmente la fracción molar. Y con eso calculamos la presión de cualquier gas que está en la mezcla. Hasta aquí alguna consulta, alguna observación. No, Inge. Luego, aparte del porcentaje en volumen, obviamente que también hay algo que se llama, que es porcentaje en masa. El porcentaje en masa, por ejemplo, un ejemplo común y corriente, es, por ejemplo, cuando ustedes compran un paquete de galletas. El paquete de galletas está hecho de algo, ¿verdad? Está hecho de harina, está hecho de grasa, de chocolate, de varias cosas ricas. ¿Qué parte
Bueno, entonces, para expresar cuál es la composición de esas galletas, entonces se expresa cada componente en unidades de porcentaje en masa y no en porcentaje en volumen, porque lo más importante de comer es el peso que vamos a ganar. Entonces ahí, y además las galletas se venden por peso, no por volumen. Así que lo importante ahí es la masa. Entonces hay algo que es el porcentaje en masa y para calcular los porcentajes en masa, nuevamente el fundamento teórico para eso es que la masa total es igual o equivale al 100% en masa. Y eso es diferente a lo que teníamos en el porcentaje en volumen, porque aquí hablábamos de volúmenes, no hablábamos de masa. ¿Y estos dos son iguales? No, no son iguales. No son iguales porque hay algunos componentes que tienen mucha masa pero poco volumen. Son, por ejemplo, los objetos que experimentamos como pesados. Por ejemplo, el hierro es pesado y ocupa relativamente poco volumen. En cambio, el aluminio, por ejemplo, es liviano y ocupa un gran volumen. Entonces, no es lo mismo. Bien, entonces, en algunos casos, algunas mezclas se representan en porcentaje en masa, pero ahí debe decir la indicación si este es un % masa o es un porcentaje en volumen. Generalmente los porcentajes en volumen se escriben así: 90.86 porcentaje y volumen. Entonces esto significa que es un porcentaje en volumen. Y si es que tenemos los porcentajes en volumen, nos calculamos fácilmente la fracción molar. Ahora que si no, si es que es un porcentaje en masa, entonces tenemos que hacer un cálculo un poco engorroso, un poco largo, en el que se utiliza, en el que tenemos que convertir masa en volumen. Y para eso se utiliza, o para eso se necesita conocer la densidad. La densidad, que es lo que relaciona la masa con el volumen. Pero eso es muy raro en gases. Generalmente siempre se expresa en porcentajes en volumen. Bien. Los gases son comprimibles, es decir, cuando se aplica una presión, se contraen los gases. Las moléculas se acercan unas a otras. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo nosotros esa presión, estamos reduciendo el volumen, que estamos confinando ese gas a un volumen menor. Entonces, un gas puede cambiar de volumen y puede cambiar de presión, de temperatura. Eso significa un cambio de condiciones de los gases, o un cambio de volumen, de temperatura o de presión. Ahora, cuando algo está cambiando, entonces algunas cosas quisiéramos estar seguros de que no cambien, porque si todo cambia, pues no podemos calcular nada. Pues algunas cosas tienen que quedar constantes. Para el cálculo de cambio de condiciones, lo que mantenemos constante es el número de moles. ¿A qué se refiere a mantener constante el número de moles? Se refiere a que si tenemos un recipiente y nos acordamos de las esferitas, no todas las esferitas deberían ser iguales, pero no tengo tan buena puntería. Entonces, que el número de esferitas es
constante. De este recipiente no sale ni entra ninguna molécula. Y en ese momento, el número de partículas, en este caso representado, que está en la ecuación de otros gases, es el número de moles. Ustedes saben, un mol significa 6,02 por 10 a 23 partículas. Entonces, el número de partículas en el recipiente lo mantenemos constante. Y aquí lo que hacemos variar es la temperatura, la presión o el volumen. Bien, entonces, si es que el número de moles es constante y R también es constante, entonces podemos despejar de esta ecuación o de la ecuación general de los gases de igual N y R. De manera que N y R es igual, no, N por R, es igual a la presión multiplicada por el volumen dividido entre la temperatura. Entonces, como N, el número de moles, es constante, R de todas maneras es constante, entonces resulta que la presión multiplicada por el volumen dividido entre la temperatura es constante dentro de ese recipiente. Entonces, como es constante, podemos reconocer unas condiciones 1, donde está el recipiente. Tenemos el recipiente y en ese recipiente está un gas y tiene unas condiciones 1 de presión, volumen y temperatura que se pueden reemplazar aquí. Ahora, si es que cambiamos la presión, el volumen o la temperatura, entonces va a variar algo, pero lo que se va a quedar constante es N y R. Y por lo tanto, en esas nuevas condiciones 2, la multiplicación de la presión por el volumen dividido entre la temperatura va a ser igual que la presión, la multiplicación de la presión por el volumen y la temperatura dividida entre la temperatura en las condiciones 1. O también si es que podemos, también si es que diferenciamos en inicial y final. Estas condiciones podrían ser las condiciones iniciales. La multiplicación de la presión, el volumen y la temperatura dividida entre la temperatura inicial es igual a la multiplicación de la presión por el volumen dividido entre la temperatura final. Entonces, por ejemplo, si es que hay un cambio de temperatura y volumen. O sea, inicialmente al inicio había una presión, un volumen, una temperatura iniciales. Pero cambia la temperatura y cambia el volumen. ¿Cuál será la tercera variable que no ha variado? ¿Cuál sería la tercera variable que sí tiene que variar? No quería decir eso. Sería la presión. Si varía uno de estos, entonces alguno de los otros dos tiene que variar también. Por ejemplo, si aquí el volumen cambia, ya no es de 1, sino que ya es de 2, entonces tiene que cambiar o la presión o la temperatura. Ya no pueden ser iguales. Entonces, si es que cambian el volumen y la temperatura, tenemos temperatura final y volumen final. Si cambian estos dos, la presión final se puede calcular a partir de esta ecuación, simplemente despejando. Entonces, digamos de que la presión final sería la presión 2, entonces despejamos la presión 2. Aquí estamos multiplicando por el volumen 2, entonces el volumen 2 tiene que ir al otro lado a dividir. Aquí
aquí la temperatura 2 está dividiendo, entonces tiene que ir al otro lado a multiplicar. Entonces aquí tenemos que la presión final es igual a estos tres que para nosotros sabemos que son constantes. La presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, esos tres, esa multiplicación y división de esos tres es la constante, ¿no? La constante de ese sistema multiplicado por, y ahora sí, las otras variables que han cambiado. La temperatura ya no es la misma, el volumen ya no es lo mismo, ya no es el mismo. Entonces, aquí la temperatura. ¿Por qué está la temperatura final aquí arriba? Bueno, sale del despeje. Pero también nos podemos dar cuenta viendo aquí la estructura de esto que es constante. La temperatura está dividiendo. Entonces, para anular las unidades de la temperatura tiene que estar aquí arriba. De manera que grados Kelvin con grados Kelvin se simplifica. Y luego el volumen también ha cambiado. Vemos aquí el volumen final. Entonces, ¿dónde debe ir aquí arriba o debe ir aquí abajo? Pues vemos aquí en este trío de variables, vemos que aquí está el volumen, está arriba, y tenemos que dividir entre las unidades de volumen para que se puedan anular. Pues anulado el volumen y la temperatura, lo que va a quedar es presión. Pero ya no es la presión inicial, porque tiene que haber cambiado. La temperatura y el volumen han cambiado, entonces tenemos una nueva presión que se va a llamar presión final. Entonces, de esta ecuación podemos calcular la presión final. Por ejemplo, no siempre va a ser así, ¿no? A veces lo que interesa es el volumen, a veces la temperatura, aunque rara vez nos interesa el cambio de temperatura. Generalmente es un cambio de presión o de volumen. Entonces, ese es el cambio de condiciones. Aquí en el esquema de la turbina vemos, habíamos visto este ejemplo de la turbina en la anterior clase, vemos que se necesita aire, el aire está entrando, pero ven ustedes que hay harto aire aquí afuera. Pero cuando se mete a la turbina, si se acuerdan, había unas paletas que forzaban al aire a entrar, ¿verdad? Porque es un diámetro reducido y ustedes ven aquí adentro de todas maneras cómo se está obligando al aire a pasar por unas rendijas estrechas. Entonces se está comprimiendo el aire. Aquí se comprime más todavía. Y aquí se mezcla con el combustible y se enciende. Entonces aquí, en este tramo, de aquí a aquí, no está cambiando el volumen, pero lo que sí está cambiando es la temperatura, porque esto ya está ardiendo con el combustible. Entonces va aumentando la temperatura, en este tramo el volumen más o menos está constante, pero ya hacia la salida ven cómo se está estrechando a las paredes de la turbina, de manera de que nuevamente aquí hay una compresión. Entonces se está disminuyendo el volumen. Luego, finalmente, bueno, al disminuir el volumen, eso tiene su repercusión, ¿no?, sobre la presión. Igual cuando aumenta la temperatura, sin un cambio de volumen, aquí está cambiando la temperatura, más o menos no está cambiando el espacio que hay dentro de la turbina, entonces aquí no está cambiando mucho el volumen, pero sí aumentó la temperatura, entonces eso tiene su efecto sobre la presión. Luego aquí se estrecha la turbina, entonces el volumen está disminuyendo, lo que aumenta nuevamente es la presión. Entonces tenemos una alta presión aquí y luego salen los gases. Esto es de manera gradual, pero sabemos que aquí al final, aquí afuera, la presión cae drásticamente, cae bastante, porque aquí afuera la presión es muy baja, ¿no?, con respecto a la presión que hay dentro de la turbina. Esa diferencia de presiones multiplicado por el área es una fuerza
hacia atrás y por reacción la fuerza que recibe la turbina hacia adelante. Entonces va de derecha a izquierda. No solamente es el cambio en nuestro ejemplo de la turbina, hemos visto de que hay un cambio de volumen y de temperatura. Eso sería un cambio de las condiciones. Solamente que para completar, en la turbina no solamente hay un cambio de condiciones, sino además hay un cambio en el número de moles. N no es constante. Y eso lo podemos ver aquí en la reacción química. La reacción química balanceada es esta, donde sumando los moles, aquí tenemos 1 más 43 dividido entre 4, eso es 10,75. Claro, 10,75 más 1, eso sale 11,75. Entonces, en los reactantes tenemos 11,75 moles, mientras que en los productos ya son 7 más 7,5, eso es 14,5 moles. Entonces, a la entrada tenemos 11,75 y a la salida tenemos 14,5 moles, un aumento en el número de moles. Y entonces, al aumentar n, si recuerdan la ecuación general, si aumenta n, necesariamente la presión tiene que aumentar también. Entonces, ese efecto hace de que la presión sea mayor todavía, y claro, entonces eso favorece el impulso que recibe, o la fuerza más bien que recibe la turbina. Respecto a la temperatura, puede variar entre 800 a 1500 grados centígrados. Ahora, este dato de 1500 grados centígrados no nos sirve de nada, porque todavía tenemos que calcular la temperatura en grados Kelvin. Claro que es fácil, ¿no? La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Como han visto ustedes, los gases reaccionan y se utilizan para realizar reacciones químicas. Es la mejor manera de hacer una reacción química. Por ejemplo, si ustedes tienen el gas natural, abren la llave de su cocina, abren la llave, encienden una chispa o encienden un fósforo e inmediatamente está ardiendo. Y ya pueden hacer su agua, etc. Imagínense hacer lo mismo con carbón. Ese carbón que se compra, por ejemplo, acá en Cochabamba, aquí en Fermín López. Es así de fácil de que agarran un pedazo de carbón y se enciende un fósforo, ponen ahí y rum, enciende el carbón. No, claro que no. ¿Por qué? Porque las moléculas de carbón, bueno, en este caso son átomos de carbón, de carbono, y es lo mismo, es igual que una molécula de carbono, están quietas ahí, no se mueven, entonces no se combinan fácilmente con el oxígeno. Muy distinto sería de que los átomos de carbono estuviesen en forma gaseosa, estuviesen moviéndose, entonces un átomo de carbono va, choca con una molécula de oxígeno, que es gas,
Entonces hay la posibilidad de que puedan reaccionar químicamente, pero no hacen eso, están ahí sólidas. Entonces, no es bueno, no es fácil. Así que las reacciones son mucho más fáciles cuando están en estado gaseoso o en estado líquido. Bien, entonces ahora vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, en esta reacción, tenemos hidrógeno que está reaccionando con nitrógeno. El título dice estequiometría de reacciones con gases en volúmenes. Condición, presión constante. ¿Ven ustedes eso? No es. No es posible. ¿En serio no ven eso? El título, estequiometría de reacciones con gases en volúmenes. No, Inge. Cierto. Bueno, pero ahora sí lo ven. Ahora sí, Inge. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces, vean ustedes aquí, el hidrógeno está reaccionando con el nitrógeno. El hidrógeno es un gas, el nitrógeno también. Lo que produce es amoníaco, que también es un gas. Bien, esta reacción química dice que 3 moles de hidrógeno reacciona con 1 mol, porque el coeficiente aquí es 1. Entonces, 3 moles reaccionan con 1 mol y producen 2 moles. Ahora, cada mol de lo que sea, de un gas, de lo que sea, eh, le corresponde un volumen. Si se acuerdan, ayer habíamos hablado de la longitud libre media, que es la longitud, es la distancia que recorre una molécula sin chocar con nadie. Bueno, entonces cada molécula le corresponde una parte del volumen. Entonces aquí vemos eso. Aquí tenemos una molécula de hidrógeno y este sería el volumen asociado al hidrógeno. O sea, este volumen le corresponde. Es como dividir el volumen total entre el número de partículas y este sería su parte del volumen. Entonces, este es un volumen de hidrógeno. Entonces aquí el hidrógeno está reaccionando. Vemos aquí una molécula y una molécula. Serían 3 moléculas de hidrógeno, como dice también la ecuación, ¿no? 3 moles también de hidrógeno reacciona con 1 mol de nitrógeno. Entonces aquí el nitrógeno son 2 átomos de nitrógeno unidos. Bien, y esto reacciona y luego lo que se obtiene es el amoníaco. Fíjense que como cada átomo de nitrógeno se agarra a 3 átomos de hidrógeno y se forma esta molécula. ¿Y cuántas de estas es posible formar? 2, nada más, ¿no? Y aquí entonces hay 6 átomos de hidrógeno y a la derecha, o sea, donde los productos, tenemos también en total los 6 átomos de hidrógeno. Solamente que la materia se ha organizado de una manera diferente, es distinto. En vez de tener en total 4 partículas, aquí vemos en los reactantes, cada uno de estos es como un puntito, es como una partícula que está moviéndose. Entonces, tenemos en total 4 partículas en los reactantes, pero en los productos son únicamente 2 partículas. Ahora, si consideramos de que cada partícula demanda o le corresponde un volumen, entonces que sería un volumen, 2 volúmenes, 3 volúmenes de hidrógeno que reacciona con un volumen de nitrógeno y producen 2 volúmenes de amoníaco.
Entonces, se pueden hacer cálculos de estequiometría cuando tenemos una reacción entre gases. Podemos hacer esos cálculos siempre y cuando que se den ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones, por ejemplo, si vamos a hacer los cálculos en volúmenes, una condición para mantener a todos iguales es que la presión sea constante. Es decir, podemos tener diferentes volúmenes, pero la condición es de que la presión en cada uno de estos botellones sea igual. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, sería así. Digamos, serían 3 volúmenes y los 3 volúmenes son iguales. Entonces aquí 1, 2, 3 botellones de hidrógeno reacciona con un botellón de nitrógeno. Entonces así sería. Y además la presión debe ser constante, es decir, que la presión aquí debe ser igual y la presión en este otro recipiente también debe ser igual. En esas condiciones podemos hacer cálculos en volúmenes. Como por ejemplo decir, hay que utilizar 3 botellones de hidrógeno y un botellón de nitrógeno y lo que vamos a obtener es 2 botellones de amoníaco. Aquí podemos dibujar 2 botellones más. Solamente que, así que no. ¿Sí? Solamente que la presión aquí se debe mantener constante. Es bien imposible, es eso que va a ser así constante la presión. Más bien ocurre otro tipo de condición. Eso es lo más usual con gases. Esa es la mejor manera de hacer los cálculos con gases. Nuevamente tenemos la reacción química de este combustible con el oxígeno que produce dióxido de carbono y agua. Donde la temperatura, ustedes ya saben, puede ser entre 800 y 1500 grados centígrados. A esa temperatura el agua es un gas. Bien, entonces todos estos de aquí son gases, entonces esta es una reacción de gases. Aunque los productos no fueran gases, los reactantes, estos dos, son gases. Bien, entonces tenemos aquí 2 gases. ¿Cómo podemos hacer los cálculos en una reacción química que tiene gases? Bueno, recordemos la ecuación general de los gases. Presión por volumen es igual a N de T. Despejando la presión es igual a RT dividido entre V multiplicado por N. Si es que se mantiene el volumen constante y la temperatura constante, entonces la presión es proporcional al número de moles. Y en una reacción química, lo que finalmente interesa es el número de moles. O sea, ¿cuántos moles están reaccionando? La reacción, por ejemplo, la ecuación química aquí dice, cuando un mol del combustible reacciona con, esto salía 10,75 moles de oxígeno, produce 7 moles de dióxido de carbono y 7,5 moles de agua. Es lo que decía la reacción. Y obviamente la reacción se expresa en números de moles.
Pero viendo esta expresión, cuando la temperatura, o sea, viendo la ecuación general, viendo cuando la temperatura y el volumen son constantes, entonces la presión es un múltiplo del número de moles, o es una constante multiplicada por el número de moles. O sea que podemos hacer el cálculo en número de moles o en unidades de presión. Da igual, es lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo, pero ya van a ver qué fácil es. Sabiendo ahora de que podemos hacer los cálculos en unidades de presión, esta reacción química se puede leer de la siguiente manera. Una atmósfera de combustible, el coeficiente aquí es 1, reacciona con 10,75 atmósferas de oxígeno, que es 10,75, para producir 7 atmósferas de dióxido de carbono, aquí está el coeficiente 7, y 7,5 atmósferas de agua, aquí 7,5. Donde esto de aquí es para nosotros una receta. De cómo hacer reaccionar, de cómo conducir la reacción en una turbina de un avión, donde este es el combustible y para el combustible necesitamos oxígeno. ¿Y cuánto oxígeno? Pues 10,75 moles de oxígeno por cada 1 mol de combustible. Pero en cuestión de gases, y es difícil medir el número de moles, lo que podemos medir es la presión. Ah, ya, muy bien. Entonces, se necesita una atmósfera de combustible con 10,75 atmósferas de oxígeno. Y lo que va a producir son 7 atmósferas de dióxido de carbono y 0,5 atmósferas de agua. Si ustedes se fijan aquí en las unidades, todas las unidades son iguales. Aquí atmósferas, 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 atmósferas. Esa es una condición. Todas las unidades de atmósferas tienen que ser iguales. La otra condición también tiene que ser que la temperatura debe ser igual para todos. Para el combustible, para el oxígeno, para el dióxido de carbono y para el agua. La temperatura tiene que ser igual. Luego, el volumen tiene que ser igual para todos. Bueno, en el ejemplo de la turbina no se da exactamente esas condiciones, pero la temperatura no es igual. La temperatura del oxígeno que está entrando estaba entrando frío. En cambio, los productos están saliendo calientes, o sea, el dióxido de carbono y el agua están saliendo calientes. No se cumple. Sí, no se cumple, eso es cierto. Pero se puede resolver por pasos, un problema a la vez. Primero resolveremos la cuestión de la reacción química y luego nos vamos a ocupar de los otros problemas de cambio de temperatura, cambio de volumen, porque se acuerdan ustedes, había un cambio de volumen también, se comprimía, se reducía el espacio, etc. Se obligaba a pasar por ambientes estrechos, ranuras estrechas. Eso es un cambio de condiciones, cambio de volumen y de temperatura. Entonces, el cambio de condiciones, no lo podemos hacer después. Primero resolveremos el problema de la reacción química cuando las sustancias químicas se combinan unas con otras y forman nuevas sustancias químicas. En ese punto estamos. Y la mejor manera de medir a cada gas es mediante la presión. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos una atmósfera del combustible, 10,75 atmósferas de oxígeno. Entonces, aquí hay que recordar de que la condición es de que el volumen y la temperatura son constantes. Y que eso, para este ejercicio, no es cierto,
pero que luego, después de primero resolver la estequiometría, después nos vamos a ocupar del cambio de volumen y temperatura. Eso se hace nomás, eso va a venir nomás, no, ya no va a ser problema. Si queremos resolver todo al mismo tiempo, ahí sí se nos va a complicar. Pero aquí podemos hacerlo por partes. Bien. Entonces, ahora, como les decía, aquí las unidades de presión tienen que ser iguales para todos, pero podemos cambiar las unidades de presión para todos también por igual. Entonces, en vez de que sea atmósferas, podemos decir también de que sean milímetros de mercurio. Y, por ejemplo, en vez de atmósferas, que sean milímetros de mercurio, aquí milímetros de mercurio y milímetros de mercurio. Las unidades han cambiado, pero las cifras se mantienen. Es 1, 1, 10,75, 10,75, 7, 7, 7,5, 7,5. Ustedes, como la química es un lenguaje universal, a los americanos, por ejemplo, les gusta medir la presión en PSI, pounds, pounds per square inches, que son libras por pulgada cuadrada, PSI. Y bueno, con muchos aparatos de medición de presión vienen de Estados Unidos, son fabricados para el mercado de Estados Unidos, pues llega aquí también con PSI. Y entonces ahí leen ustedes PSI, muchos mecánicos, técnicos, etcétera, aquí, los que inflan, por ejemplo, las llantas de los vehículos, no te dicen, tiene tantas atmósferas, o tiene tantos milímetros de mercurio, no dicen eso, dicen PSI. Hasta ellos manejan PSI, usted maneja PSI, van a tener que manejar. Bien, entonces, como les decía, aquí sería un PSI, 10,75 PSI, 7 PSI, 7,5 PSI. Y esa es la receta. Ahora, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa la receta? Entonces, aquí un ejemplito. En un motor de reacción se tiene una presión parcial del combustible de 20 milímetros de mercurio. Ese es el dato. Inciso A. ¿Cuánto debe ser la presión parcial de oxígeno necesaria para la combustión? Sin que falte ni que sobre, ¿no? O sea, sin considerar excesos. Bien, eso vamos a resolver con una regla de 3. Acerca de la regla de 3 vamos a hablar en el siguiente capítulo de manera más detallada. Pero ahora veremos rápidamente la regla de 3 para no complicarnos mucho. Bien. Entonces, en esta regla de 3, la regla de 3 tiene 2 filas y 2 columnas. Esta es la fila 1, esta es la fila 2. Entonces, esta es la fila 1. Esta es la fila 2. Les decía que tiene 2 columnas. Esta es la columna 1. Columna 2. En la fila 1 se escribe lo que dice la receta. La fila 1 siempre tiene el fundamento teórico. ¿Qué sabiendo vamos a resolver este ejercicio?
Ese qué sabiendo es el fundamento teórico. Eso es lo que nos dice la ecuación química, o sea, la reacción química. Eso estaba aquí. Aquí está. Esta es la reacción química, donde podemos leer esta reacción química de gases, podemos leer en términos de presión. Aquí, 1 milímetro de mercurio del combustible reacciona con 10,75 milímetros de mercurio de oxígeno. Aquí no es que el oxígeno se convirtió en mercurio, simplemente es una unidad de presión. ¿Ya? Entonces, 1 reacciona con 10,75. Acordémonos de eso. Bien. Entonces, 1 milímetro de mercurio del combustible reacciona con 10,75 milímetros de mercurio de oxígeno. Bien. Entonces, en la fila 1 es el fundamento teórico, es lo que dice la reacción. En la fila 2 se anota el dato y la incógnita. El dato era que tenemos combustible. ¿Cuánto combustible? Tenemos combustible en un botellón, por decir, que está a una presión de 20 milímetros de mercurio. ¿Cuánto debería ser la presión del oxígeno para que pueda reaccionar? Entonces, esa es la incógnita. Entonces, en la columna 1, esa es la columna del combustible. La columna 2 es la columna del oxígeno. Entonces, el dato del combustible debe estar en la columna 1, fila 2. Porque en la fila 2 va el dato y la incógnita. Y la incógnita, que es el oxígeno, tiene que estar en la columna 2, fila 2. Aquí. Eso es X. Y ahora, para resolver la regla de 3, la regla de 3 vamos a utilizar bastante en todo químico. Es igual a la diagonal principal, 20 por, y es la multiplicación de la diagonal principal, 20 por 10,75, dividido entre el extremo opuesto. O sea, dividido entre 1. Y ese resultado es 215 milímetros de mercurio. Si hay preguntas, no olviden en cualquier momento hacerlas. Este ejercicio continúa, tiene más incisos. Este capítulo está ya en Moodle, el capítulo de gases, en que el texto lo pueden leer, pueden hacer preguntas en cualquier momento. Bien, entonces les decía que este ejercicio tiene más incisos para poder ejercitar los otros tipos de problemas o de aplicaciones que se pueden dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya también ahora una mezcla de gases. Sabemos que el oxígeno en los aviones, para las turbinas, no viene como oxígeno puro, no viene en botellones, sino de que el oxígeno está en el aire. Entonces, si es que está en el aire, el oxígeno es solo una parte del aire. Bien, entonces, si es una parte del aire y la presión del oxígeno que hemos calculado ya tiene que ser de 215 milímetros de mercurio, entonces, ¿cuánto tendría que ser la presión del aire? El oxígeno es solo una parte del aire. Entonces, la presión del aire tiene que ser mayor, tiene que ser más que 215 milímetros de mercurio. ¿Pero cuánto? Bueno, sabiendo que el aire está compuesto de, en total, un 100% y el 21% es el oxígeno, entonces podemos hacer una regla de 3.
Esta regla de 3 aquí está en porcentaje, en volumen, porque, como les decía, eh, la gente está más acostumbrada a el porcentaje en volumen. Pero sabemos que el porcentaje en volumen y la fracción molar están directamente relacionadas. Entonces aquí, en vez de estoy poniendo una tercera columna, debía haber hecho, creo que debía haber hecho esto, así. Les decía de que en realidad lo correcto es hablar en términos de fracción molar. Entonces aquí debíamos haber trabajado con las fracciones molares. Sí, el oxígeno. No he escrito nada. Y el oxígeno es igual a 0,21. Así, ahora sí. 0,21. Sí. Entonces, la presión total es el total, es el 100% o es la unidad. En cambio, la presión del oxígeno es solamente una parte de ese total. ¿Qué parte del total es 0,21 expresado en fracción molar? O si no, 21% expresado en porcentaje en volumen. Entonces, esto se puede resolver de la regla de 3. Bien, tenemos el total, que es el aire, y que es justamente lo que queremos averiguar, y eso es el 100%. En el aire, el oxígeno es únicamente el 21%. Y conocemos que la presión del oxígeno debe ser 215 milímetros de mercurio. Entonces anotamos el dato en la columna de las presiones. Esta es la columna de las presiones, esta es la columna de los porcentajes en volumen. Aquí tenemos lo que conocemos. El dato, 215 milímetros de mercurio, y sabemos que eso es el 21%. Y el fundamento teórico es de que el total es el 100%, solamente que no conocemos el total, y eso es justamente X. Entonces, de esa regla de 3, vamos a despejar Entonces, para resolver esta regla de 3, sabemos, siendo la incógnita X, tenemos que multiplicar la diagonal principal, 215 multiplicar por X, 215 multiplicar por 100, y dividir entre el extremo opuesto, que sería 21. Entonces, X es igual a 215 por 100 dividido entre 21. Eso si hacemos el cálculo con los porcentajes en volumen. Claro, más correcto hubiera sido hacer con fracciones molares, donde tendríamos que el total es 1 y el oxígeno es 21 dividido entre 100, sería 0.21. Entonces, X sería 215 multiplicado por 1 dividido entre 0.21. Y eso sale 1023.8 milímetros de mercurio. Bueno, a manera de comentario, sabemos que una atmósfera de presión es 760 milímetros de mercurio. Entonces, esto de aquí es más que una atmósfera. O sea, necesita una presión que está inclusive mayor a la presión del aire, a la presión atmosférica a nivel del mar.
Y en cambio sabemos más bien de que un avión que está en pleno vuelo, la presión del aire a 10.000 metros de altura es mucho menor que una atmósfera. Por ejemplo, nosotros estamos a 3.000 metros, a 3 kilómetros, 3,7 kilómetros de altura con respecto al nivel del mar. Nuestra presión es de 0,64. Entonces imagínense a 10 kilómetros de altura, es mucho menos. No hay una presión tan grande de aire para el avión. Pero por eso es que la turbina tiene unas paletas que están girando que presionan, comprimen el aire para pasar a través de la turbina. Entonces, de esa manera se aumenta la presión del aire y entonces puede reaccionar. Puede llegar a tener la presión que se necesita para el combustible. Aunque aquí este es solamente un ejemplo, no significa que así siempre tiene que ser y en todos los aviones, no. Es solamente un ejemplo. Y por si acaso inventado, yo no sé a qué presión estarán inyectando el combustible en la turbina, no sé, pero es solamente un ejemplo de cálculo. El ejercicio continúa con otros incisos más de aplicación que quisiera que ustedes vean en el texto. Porque es más o menos similar, ya también el nitrógeno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Porque en el aire hay oxígeno y nitrógeno. Luego, los productos. Se produce dióxido de carbono. ¿Cuál sería la presión del dióxido de carbono? Luego, sin considerar el aumento de temperatura, ¿cuál sería la presión total de los gases resultantes? O sea, lo que sale por detrás de la turbina. Aquí está la presión total. Y ahora, lo anunciado. Sabemos de que la temperatura no es constante. Si al inicio la temperatura era de 7 grados centígrados y al final la temperatura es de 1500 grados, ¿cuál será la presión? Suponiendo que el volumen es constante, ¿no? Si el volumen es constante, entonces se simplifican los volúmenes y lo único que queda es que la presión 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2. O en términos de presión inicial y final sería esta la ecuación. Y entonces se calcula la presión. Entonces, quisiera que ustedes revisen el texto, seguir el ejercicio hasta el final, ustedes mismos resolver el ejercicio también. No es una mayor complicación y sería conveniente de que en los libros ustedes vayan adelantándose al avance de la materia para poder hacer las preguntas en el momento en que tengan ustedes su duda o no se entienda, ¿no? Preguntas pueden ser, por ejemplo, he leído esto en el texto, pero no sé qué quiere decir, no sé qué me quiere decir, no sé cómo entenderlo. Entonces lo podemos explicar, lo podemos aclarar, etc. Es conveniente que ustedes se adelanten a la clase para poder hacer preguntas. Por favor, tengan en cuenta de que ya estamos en universidad. En realidad, no es que el docente tenga que enseñarles a ustedes. Eso es imposible. Es imposible enseñar. Lo que sí tiene que suceder es que ustedes aprendan. Pero ahora, ¿cómo? Cada uno es distinto, cada uno tiene su método, cada uno ha aprendido cosas distintas en colegio.
de manera distinta, con diferentes nombres, con diferentes velocidades, con diferentes ejemplos, etcétera. Y es imposible que pueda yo encontrar el tono correcto y los ejemplos correctos como para cada uno. Entonces, lo que hacemos ahora es prácticamente una charla donde empezamos a hablar del tema, ¿no? Empezamos a entrar en onda, como se dice, pero el verdadero aprendizaje de ustedes va a ser cuando agarren el libro y estudien del libro al ritmo con las anotaciones y con la velocidad y con la temperatura y la intensidad que cada uno tiene. Ahora, si es que hay dificultades, si es que en alguna parte ustedes se trancan, pues estoy yo con todo gusto para absolver todas las preguntas, explicarlo de otra manera, hasta que todos, cada uno tiene el derecho de recibir esa explicación de parte mía. Entonces, hagan uso de su derecho. Y algo que, bueno, entonces, con respecto a eso, cada uno tiene que aprender. Es imposible enseñar esto. Apenas estamos tocando una partecita, estamos un poco arañando la temática, ¿no? Claro, los ejercicios no van a ser muy difíciles tampoco en los exámenes, desde luego. No van a ser ejercicios como para genios, digamos, o para químicos o para premios Nobel, no es así. Son ejercicios también sencillos, solamente, claro, a mí me parecen sencillos, no sé qué les parecerá a ustedes. Bien, entonces, pero ustedes tienen que aprender, eso por un lado. Y luego, para reforzar esto, les reitero, esta es la mejor oportunidad que tienen de aprobar la materia. Si no aprueban en este intento, los siguientes intentos van a ser mucho más difíciles. Ya, digamos, en segunda instancia, con repitentes, etcétera, los docentes van a ser mucho más rudos. Ya van a decir, ustedes ya esto ya sabían, entonces vamos a profundizar, vamos a avanzar en otras cosas, ¿no? Entonces, es la mejor opción que tienen de aprobar. Lamentablemente, pocos van a aprobar, eso siempre se da así, por eso les advierto, tienen que hacer el esfuerzo necesario. Muy bien, entonces hemos terminado el capítulo de gases. El siguiente capítulo que vamos a ver es estequiometría. Esta semana ya no tenemos más clases, nos tocaría el martes, pero el martes vamos a dar el primer parcial, así que no vamos a pasar el martes clases, va a ser directamente el examen. Yo voy a estar en contacto con ustedes a través del chat, aclarando los detalles del examen y poniendo los temas, etcétera. Y el martes es el examen, entonces, ahora sí. Y todavía no he puesto las láminas y los textos de los otros capítulos que ya hemos visto, pero eso voy a ir poniendo, les voy a avisar cuando ya esté listo. Eso, y el miércoles pasamos normal clases. Muy bien, si no tienen preguntas, en eso quedamos hoy. Hemos terminado gases. Gases no entra al primer parcial. Si no tienen preguntas, entonces en esto quedaremos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.